asiático. A finales de los 90, 1995, poco de 1999, por suerte, la mujer de un paciente que tenía mieloma está angustiada porque su marido no responde a nada. Y contacta con un médico, y a ella la veían en Arkansas, a su marido le veían en Arkansas. Y estaba buscando, ella leía y leía para ver si había alguna solución para su marido. Y entonces había estudiado tanto que sabía que el mieloma, una de las cosas que tiene es mucha angiogénesis. Angiogénesis es que la enfermedad se disemina a través de los vasos. Y entonces contactó con el mayor experto de angiogénesis que estaba en Boston y le consultó ella, y podría tener sentido algún fármaco para tratar basado en angiogénesis. Y él le dijo, pues a lo mejor, pues sí, podría tener sentido, a lo mejor la talidomida podría. Y entonces ella volvió a su hospital y le dijo al médico, ¿y si le damos talidomida a mi marido? Y el médico hizo lo que tiene que hacer un médico, es decir, estás loca. ¿Vale? ¿Y qué más tiene que hacer un médico? Escuchar. Y según se fue la paciente, porque ella dijo, es que me lo ha dicho de una forma, según él dijo eso, descolgó el teléfono y le llamó a la forma. ¿Y por qué dices eso? Dijo, por esto, por esto. Y inmediatamente puso todos los médicos a su alcance para conseguir que le dieran en el contexto de un ensayo clínico talidomida para 5 pacientes. Esta historia a mí me la contaba este médico junto con el de laboratorios Celgene, que tenían la talidomida para la lepra. Y dice que cuando le llamó Barbarrogi para pedirle talidomida para estos 5 pacientes, le dijo lo mismo, estás loco, no te la voy a dar. Y solo te la daré en el contexto de un ensayo clínico. Y dijo, así me lo quito de en medio, porque no va a poder hacer un ensayo clínico. A la mañana siguiente, Arkansas había aprobado un ensayo clínico para 5 pacientes con mieloma. Y ahí empieza esta historia apasionante, porque de esos 5 pacientes, por desgracia, el marido de la paciente no respondió, pero otro de los pacientes respondió, y otro respondió, y ahí empieza la historia de los inmunomoduladores. Estamos en el año 2000 prácticamente, y es talidomida. Y después viene bortezomib, un inhibidor de proteasoma, que se aprueba en 2003. Y después viene lenalidomida. Yo recuerdo el primer paciente que traté en un ensayo clínico con lenalidomida. No teníamos ninguna opción para él. Era un paciente de un pueblecito cerca donde yo trabajaba, entonces estaba en Salamanca, ahora estoy en la Universidad de Navarra. A ese paciente empezamos con lenalidomida. 10 años después, ese paciente seguía con lenalidomida. 10 años, cuando si no hubiera tenido la opción. Por eso yo les digo a los pacientes, déjenme que siga. Esta historia es, talidomida, bortezomib, lenalidomida. Solo en 2015, en este año que has cerrado, se han aprobado 3 fármacos nuevos. Elotuzumab, ixazomib, daratumumab. O sea, nosotros en ese momento tenemos abiertos 20 ensayos clínicos en nuestro centro para pacientes con mieloma. Y yo les digo a los enfermos con mieloma siempre lo mismo. Mire usted, un año de vida que gane usted, no sabemos lo que puede representar, porque es tal la evolución en esta enfermedad. Yo soy tremendamente positivo, en el sentido de que yo tengo 63 años y me jubilaré a los 70 años. Yo creo que me jubilaré con una historia de un mieloma en la cual a algunos de los jóvenes les digo, vete buscándote otra enfermedad porque esta a lo mejor ya está resuelta, ¿no? Entonces, y algunos pacientes que me dicen, doctor, estoy totalmente desanimado. Y yo siempre les digo, inténtelo, porque si ese paciente de la lenalidomida no lo hubiera intentado, hoy no seguiría estando vivo. Todavía me acuerdo cuando llevaba 10 años y le dije, oye, te la voy a quitar, ya el tratamiento, estás en remisión completa, llevas 5 años en remisión completa, yo creo que no te hace falta. Y me dice, no me la quité por lo que más quiera, no me la quité porque... Digo, ¿pero por qué? Dices que me he enterado de lo que cuesta. Y yo creo que me hace bien de cada vez que pienso lo que me llevo consumido a la laboratorio, porque era un ensayo y era gratis. Es decir, cada año prácticamente estamos teniendo un fármaco nuevo y es una oportunidad para el enfermo con mieloma en esa pelea. Por desgracia, el mieloma, ahora estaba con unos periodistas y me decían, bueno, ¿cómo ves el mieloma? Pues digo, mira, nosotros publicamos, nuestro grupo publicó un estudio en la época de la quimioterapia en la cual decíamos que el mieloma era una enfermedad incurable porque menos del 10%, el 8%, 10% de los pacientes realmente se curaban. Hablar de curaciones que lleven 10 años libres de enfermedad.
Y eso ocurría en un porcentaje muy pequeño de pacientes. Hemos hecho un estudio ahora más reciente en el que calculamos que pueden estar ya subiendo a en torno a un 30% los pacientes. Pero ahora estamos abriendo ensayos clínicos nuevos y tratando mielomas en estadios mucho más precoces, lo que llamamos los mielomas quiescentes de alto riesgo, que estamos tratando. Y yo no sé ese porcentaje cuál va a ser, pero lo que estoy seguro es que va a aumentar de una manera muy significativa, porque la tasa de revisiones completas está siendo algo que nunca podríamos imaginar. Hoy comentábamos una combinación de daratumumab con lenalidomida-idexa, un anticuerpo monoclonal con lenalidomida-idexa, en pacientes en recaída, 40% de revisiones completas. ¿Quién nos iba a decir eso? En pacientes en recaída. Imagínense que lo llevan a un nuevo diagnóstico. Bueno, pues esta es nuestra obligación. Dos de mis obsesiones son el tratar precozmente, cuanto antes se pueda mejor, porque todas las enfermedades. La otra es tener buenas técnicas para monitorizar la respuesta, la detección de enfermedad residual. Y la otra, entender por qué la enfermedad a veces se sale de la médula y se disemina, y otra, por qué la enfermedad en algunos pacientes responde bien y en otros es resistente. Una de mis obsesiones es el paciente que no responde. ¿Por qué no responde? Por eso creo que la investigación, nosotros tenemos un grupo muy grande de investigación, y que yo a todos los pacientes hoy me preguntaban, ¿a todos les pinchas la médula? Sí, ¿por qué? Y además se lo explico al enfermo, de un poco de su médula para llevarla al laboratorio y obligarles a los biólogos a que conozcan mejor esta enfermedad, porque tenemos un compromiso con ustedes, y es que al final realmente hagamos que esto, que no va a dejar de ser enfermedad, pero sí deje de ser una enfermedad mortal, para pasar a ser una enfermedad o crónica o curable. Carfilzomib. Uno de estos tres últimos es el carfilzomib. Carfilzomib, fíjese, carfilzomib con lenalidomida-idexa, en recaída 30% de respuestas completas. Es la misma historia. Yo viví la historia del comienzo del bortezomib. Claro, el viejo te toca vivir eso y tal. Y cuando me hablaron de que bortezomib podría funcionar, me dije, será muy tóxico para las células, ¿por qué? Pero bueno, ahí está toda esa historia. Y después de carfilzomib después de bortezomib ha venido carfilzomib, uno de los aprobados, y después está ixazomib, otro, que es oral. O sea, es un panorama realmente de esperanza, siendo una enfermedad muy dura y sabiendo que es una enfermedad que sigue siendo pues, devastadora en muchos casos. Pero cuando un enfermo me dice, yo estoy cansado, yo no seguiría, yo siempre le digo lo mismo, no pierdas la oportunidad. Dígame. Dos preguntas. ¿Qué porcentaje maneja usted para hablar de remisión total? Y lo otro, cuando usted habla de que se disemina, ¿no? Que sale de la médula, ¿está hablando de metástasis? No, el mieloma de por sí es una enfermedad diseminada por toda la médula ósea. Cuando hablo de diseminación fuera de la médula ósea es que aparezcan en la piel, en el hígado, en el pulmón, masas de células plasmáticas, que es fuera extramedular. Pero el mieloma está en el tuétano de los huesos, porque es la médula ósea. Eso con respecto a eso. Y luego, cuando decimos que el paciente está en remisión completa, lo decimos porque la proteína ha desaparecido y cuando yo miro su médula ósea, tienen ustedes, los de remisión completa, 2-3%, menos del 5% de células plasmáticas. ¿Cuántas células plasmáticas tengo yo, que teóricamente no tengo un mieloma? Pues 3-4%, menos del 5%. ¿Cuántos tiene Dorotea? Menos del 5%. Entonces, cuando alguien tiene menos del 5%, decimos, pues como un sujeto normal, está en remisión completa. Pero ustedes entienden que eso es muy grosero, ¿verdad? Porque dentro de ese 3% que les quedan, podría haber algunas que siguieran siendo malas. Entonces, nuestro grupo, junto con otros, hemos trabajado durante muchos años para poner en marcha técnicas de enfermedad mínima residual, que son técnicas que me permiten diferenciar la célula mielomatosa clonal de la célula plasmática normal,
o sea, la célula plasmática del mieloma de la célula plasmática normal. Y estas técnicas nos permiten identificar una célula plasmática tumoral entre 1 millón de células normales. Una sensibilidad que llamamos de 1 por 10 elevado a 6, de 1 en 1 millón. Son las técnicas de enfermedad mínima residual. Son técnicas que lo que hacen es decir que el paciente tiene una revisión completa con enfermedad residual negativa, de alta calidad. Y esos pacientes tienen mejor esperanza de vida, lógicamente. ¿Y eso se detecta? Mediante técnicas o de citometría de flujo o técnicas moleculares de secuenciación. Sí, que creo que todavía acá no hay. Sí, sí hay. Ah, sí hay. Sí hay. ¿Cómo se llama ese estudio, doctor? Se llama... Estudio de enfermedad mínima residual. ¿Es ese estudio que se llama Free Light? No, Free Light Chain es un estudio para cadenas ligeras, cuya sensibilidad es menor. Esto es de sensibilidad más alta, que es estudiando en la médula ósea, o por técnicas de citometría de flujo, o por técnicas moleculares, de las células plasmáticas, las que quedan, si queda alguna patológica o no queda ninguna. Y eso son con esas técnicas, o moleculares, técnicas genéticas de secuenciación pasiva, o de citometría. Más. Jesús, yo quisiera que les transmitas a los pacientes de que los protocolos tienen un respeto por el paciente y que el paciente no se tiene que sentir como un conejito de India, ¿no? Porque... Vale. Esto, sí. Además, mire, cuando había un paciente, el otro día, si a mí me dicen que el día de mañana tengo una enfermedad y me dicen cómo quiero tratarme, les diré que en el contexto de un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico tiene que haber pasado un comité ético internacional, un comité ético nacional, un comité ético local, que vela solo por una cosa, la seguridad para el enfermo. Para que un fármaco llegue a un ensayo clínico, ha tenido que pasar primero todos los controles en los animales de experimentación, todo lo habido y por haber. Después, el fármaco se testa en enfermos con cáncer de todo tipo, desahuciados. Cuando se ve que funciona, lo primero que se busca es seguridad. Miren, para que se sitúen en un ensayo clínico, en mi centro, en Navarra estoy, cuando un paciente está en un ensayo clínico y tiene una reacción secundaria, por ejemplo, fiebre o vómitos, y va al hospital, inmediatamente nosotros tenemos una alerta y me salta en el correo electrónico una información que me dice: el paciente fulanito de tal, ha ido al hospital y está en un ensayo clínico. Se lo decimos por si eso puede ser un efecto secundario adverso. Si no estuviera en un ensayo clínico, nadie te avisaría, el residente lo avisaría. Pero como está en un ensayo clínico y tengo obligación, como investigador principal de ese ensayo, de dar respuestas ante las autoridades, me avisan por si acaso quiero saber algo más de ese paciente. Es decir, el control en un ensayo es exhaustivo. Además, el paciente sale del ensayo cuando quiera. Para entrar hay dificultades, porque a veces no hay posibilidades. Si eso es así para los ensayos, y es la mayor seguridad en la cual un paciente puede estar protegido, lo mismo es con los protocolos. Cuando nosotros diseñamos un protocolo para tratamiento del mieloma, en el cual decimos, bueno, se va a tratar, por ejemplo, con bortezomib, talidomida, dexametasona, o con bortezomib, o con lenalidomida y dexametasona. Eso ha pasado todos los criterios de seguridad de cientos y cientos de pacientes. Ha tenido que ser aprobado por todas las autoridades. Y cuando un hospital o un grupo cooperativo decide ponerlo en marcha, es porque está convencido de que va a ser lo mejor. Déjenme que les ponga otro ejemplo. ¿Saben lo que cuesta en un ensayo clínico a la industria farmacéutica cada paciente que entra en el ensayo clínico con la medicación gratuita, más luego el tener que pagar para toda la enfermería? Pues estamos hablando a lo mejor de $60.000, $50.000 por cada paciente. Imagínense que en el ensayo entran, a nivel mundial, 1.000 pacientes. ¿Ustedes creen que la industria, cuando apuesta en un ensayo,
no apuesta a caballo ganador. Entonces, claro, cuando erras en el ensayo es porque lo que vas a recibir tiene altísimas posibilidades de ser un éxito. Y siempre el brazo control, cuando es un ensayo randomizado, el brazo control, la autoridad sanitaria le exige que sea lo mejor que hay en ese momento. Entonces, siempre se compara lo mejor que hay en ese momento aprobado frente a esa rama experimental. Entonces, y en esa rama experimental lo normal es que gane siempre la rama experimental, o casi siempre. Entonces no, pero no gana, es decir, tú siempre además tienes toda la información. Por tanto, el ser tratado dentro de un hospital de referencia, dentro de un protocolo, dentro de un contexto de un grupo cooperativo nacional, en un ensayo clínico, cualquiera de estas opciones, es mucho mejor que ser tratado de una manera individual, aleatoria. Más cosas. Bueno. Quiero preguntar. Última pregunta. ¿Hay algún límite para los trasplantes, autotrasplantes? Sí. Es decir, yo a medida de que tenemos la suerte de que los trasplantes los hacemos los médicos. Y entonces los médicos nos vamos haciendo mayores. Y uno dice, oye, pues esta historia se la oí contar a Donald Thomas. Donald Thomas fue premio Nobel, que fue el primero que hizo trasplante halogénico en el mundo, empezando con perros. Entonces, cuando empezamos el trasplante halogénico, la edad límite eran 40 años. Luego pasó a 45, después a 50, después a 55, y luego a 60. Y le oía a Donald Thomas que una persona le preguntó, oiga, ¿por qué ha subido tanto la edad de los trasplantes? Dice, porque ha subido la mía. Y si tengo una leucemia, quiero trasplantarme. Hoy en día el trasplante autólogo en el mieloma, su límite de edad está en torno a los 70, 75 años. Mi pregunta era la cantidad. La cantidad de trasplantes. Por ejemplo, yo me... ¿Cuántos trasplantes se puede hacer una persona? Sí. No se trata tanto de cuántos, sino de cuánto ha sido de eficaz el trasplante para poderlo repetir. Yo no repito lo que no es eficaz. ¿Vale? ¿Qué es eficaz? Que me haya durado la eficacia del trasplante, me haya controlado la enfermedad al menos 2 años. Mínimo. A partir de ahí, repito trasplante. Menos, no me compensa. Busco otras cosas. A mí te duró 10 años. Repita. 10 años. Pues esto es. Mire, quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Qué diferencia hay entre mieloma, IgG y Igual, el IgM es rarísimo. Cuando yo veo un mieloma IgM, ¿por qué? Porque la IgM suele ser la macroglobulinemia de Waldenström. Existe el mieloma IgM, pero es muy raro. El mieloma más frecuente es el IgG, después el IgA y después el Bence-Jones, que es el mieloma de cadenas ligeras, en las cuales solo se elimina por la orina la proteína, no está en el suelo. Bence-Jones, el mieloma de cadenas ligeras. ¿Y existe posibilidad después de 2 trasplantes de alguien? ¿Hacer un halogénico? Sí. Sí. Lo que pasa es que la mortalidad del halogénico aumenta claramente, pasa de ser un 1 o 2%, que es el autólogo, a un 10-15%, que es el trasplante halogénico, y solamente yo recomiendo hacer un trasplante halogénico si antes he conseguido que el enfermo esté en remisión completa. Porque el trasplante halogénico, fundamentalmente su eficacia, se basa en controlar la enfermedad cuando queda poquita, porque es a través del sistema inmunológico del donante, sus células, las que van a controlar la enfermedad que queda. Por eso es muy importante que el halogénico se haga en un centro de mucha experiencia y además hay que ir al trasplante halogénico en muy buenas condiciones, con muy poca enfermedad. Si hay mucha enfermedad, no suele funcionar. Entonces no sería problema hacer 3 veces, Claro. 3 autotrasplantes. No son autotrasplantes. Yo No, hablo ella está diciendo No, 2 ya sé. autotrasplantes más un halogénico. Ya sé, pero supongamos Sí. que... 3 Yo autotrasplantes, ya ningún tengo problema. 2. Si tuviera que Hacer un 3, tercero estaría podría bien. hacerlo si las duraciones Si están siendo anduvo bien buenas. 5 años y medio. Ah, Perfecto. está bien, claro. Sí. ¿El halogénico sería solo de un hermano o también sería...? Miren, hasta ahora el halogénico solo era de un hermano,
porque solamente el hermano puede ser igual que usted. A veces me dicen, Claro. oiga, y mi padre no puede ser igual que yo. Digo, ¿cómo va a ser tu padre igual que tú si la mitad la ha puesto tu madre? ¿No? Tu padre no puede ser igual que tú. Lo que sí que puede ser un hermano igual que tú, porque lleva la carga de tu madre y de tu padre, y lo podéis tener. Hasta ahora solo era así. Y lo que es, cuando no había un hermano, se buscaba, alogénico, cuando no había un hermano se buscaba en el registro mundial. Claro, eso. Pero ahora estamos empezando a hacer trasplantes haploidénticos, que con la mitad de la compatibilidad también se pueden empezar a hacer, y los resultados no son nada malos. Claro, todavía eso me explicaba mi doctor. La mitad puede ser de tu padre, la mitad puede ser de tu madre, puede ser de un primo, es decir, aumenta el panorama. Bueno, fíjate vos. Un hijo podría tenerlo también, la mitad. Un hijo podría tenerlo la mitad. Sí. Pero no, olvídense del halogénico, que tenemos muchos fármacos Que todavía buenos. en el medio, No, claro, que pero no, uno no. quiere saber cuántos tiros A ver. tengo. Tiene muchos tiros. Claro, Es decir, ¿cuántos? el error. Y luego, que el tratamiento sea un tratamiento arreglado, que no vayan haciéndose cambios. Empiezo por esto y a mitad del tratamiento cambio. Si cambio, tiene que haber una razón. No hay cambio si no hay razón. ¿Vale? Y trátense, aquí hay muy buenos médicos en Argentina, trátense centros con experiencia y bien regulados. Y estas reuniones de pacientes ayudan mucho a eso. Y peleen por el acceso a los fármacos. Bueno. Agradecemos a todos.